41226 del Banco Mercantil Santa Cruz. También se puede cancelar en oficinas de la aseguradora, calle Colón 288 entre Camacho y Mercado. Más información en la Federación Universitaria Local, segundo patio del Monobloc Central, lado de la cafetería, o al teléfono 244-1692. Continúa con la programación de TVU. Una cosa así. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Pentágono, a un Pentágono, iba a decir especial, pero no tiene nada especial. Simplemente que hay una presencia acá que no es la habitual y que no estoy queriendo dar ninguna lección a nadie. Ninguna lección. Miren qué bien el Pentágono es de vez en cuando una tribuna donde todo el mundo tiene una voz. No pretendo bajo ninguna circunstancia hacer eso, pero estoy nervioso, créanme, nervioso, porque es gente la que está acá que se ha enfrentado a un mundo de hombres, a tierra de hombres, siempre, en todas las circunstancias. Así que voy a presentarles sin más preámbulo, quiero darle la vía más cordial. Bien, ¿qué es esto? Estamos mal. Quiero presentar a Sonia Montaño. ¿Cómo te va, Sonia? ¿Todo bien? Muy bien. La conozco, sí, segunda vez, ¿no? Segunda vez sí estuvo con nosotros. La conozco a Sonia hace muchísimo tiempo. Estábamos en el Americano juntos. Yo era su profesor, por si acaso, ¿no? Está con nosotros también Gabriela Reyes, asesora del ministro de Gobierno. Ya has estado varias veces con nosotros, ¿no? Está con nosotros la concejala municipal, abogada ella, Cecilia Chacón. Ceci, ¿cómo te va? Gracias por venir. Primera vez que estás viniendo al Pentágono. Y está con nosotros Patricia Kucharski, que ha estado también alguna vez con nosotros. Él era mi columnista en el programa de 9 a 12 y se ha escapado después. ¿Cómo te va, Pati? Ella es psicóloga. Muy bien, gracias. Feliz, gracias por la invitación. Bien, como les dije, no quiero dar lecciones de nada. Yo que va a decir, qué bien el Pentágono alguna vez tiene mujeres. No son cuotas, no, es la circunstancia la que me ha llevado a esta situación. Siempre tenemos una mujer aquí por mérito propio en el Pentágono. Teníamos en el Pentágono, en PAT, en el buen PAT, un grupo de 5 mujeres que hacían lo mismo que nosotros en el Pentágono. Así que, como les digo, no pretendo dar lecciones más que dar en este instante algunos detalles. Y los detalles tienen que ver con cifras. Quiero empezar esto hablando de cifras. 111 personas en el 2018, 111 mujeres han muerto en el 2018 a causa de feminicidio. No es que han matado a una mujer circunstancialmente, no es, por ejemplo, la muerte de la dueña de Cronos, que salió como rehén y la mataron. No, es la circunstancia de la muerte directa por ser mujer, por género. 111 del 2018. Y en la mitad del 2018, es decir, de enero a junio, 62 mujeres murieron en esas circunstancias. Perdón, estoy utilizando mal el término, creo. Fueron asesinadas. No es que se mueren, fueron asesinadas. Y hoy, día 2019, en estos primeros meses, se han reportado 56 casos. Las cifras son espeluznantes y las de cárcel no lo son tanto. Es decir, no hay tanta gente detenida. Lo peor de nuestras cifras, de estas cifras que les estoy dando, es que solo son cifras, que se ha vuelto estadística, que dejaron de ser personas. Lo vemos desde el terrible momento de es una cifra y no hay nada más que hacer. Así que vamos a abrir todo este debate a partir de estas cifras.
Sonia, dale, creo que tú tienes las... Tengo los datos un poco actualizados, tal vez para el año pasado, 128 casos de feminicidio en el 128 Líbano, en toda Bolivia. Sí, un incremento de 17%. Ese 111 que dio el ministerio... No, tal vez esos son los que ha visto la FELCE, pero ya los clasificados por el Ministerio Público, 128. Sí. Los que ya han estado tipificados. Eso es un incremento de un 17% a comparación del 2017, ¿no? Asimismo, cuando decías que no hay muchos hombres en la cárcel por feminicidio, hemos sacado el dato. El 60%, independiente de que tenga condena o no, o esté preventivo, el 60%, hemos hecho una total de gente que está en privados de libertad por feminicidio versus sobre cuántos feminicidios han habido, y es el 6 de cada 10, digamos, 60% de privados de libertad están en la cárcel hoy en día por feminicidio, del total de los feminicidios. Esto sin contar los casos en los que los hombres se quitan la vida junto con la víctima, ¿no? No creo que aumente mucho, pero a mí me parece que es una cifra relativamente alta, digamos, 6 de 10. Perdón, 6 de 10 de nuevo, dame eso. 6 de 10, sí. 6... Pues, discúlpame, pero el tema... Es que el tema no es el castigo, el tema es el castigo, hay impunidad. Los datos de sanción son mucho más bajas. Y aquí lo que pasa es que en nuestro país, Mario, se abusa de la prisión preventiva. Entonces, en este país tú entras a la cárcel, tengas o no tengas culpa. Y como los procesos son muy largos, entonces puede ser que lleguemos a 10 sobre 10. Pero aquí el problema y la pregunta de fondo, en el tema jurídico, ¿no? Hay otras cosas que seguramente hablemos luego. Pero en el tema legal, la pregunta no es cuántos hombres entran a la cárcel. La pregunta es cuántos son sancionados. Y esa pregunta... Es la privación de libertad. Yo tengo otra pregunta, porque aquí estamos analizando ya la causa, ¿no? Y me gustaría que Patti Kucharski, psicóloga, nos diga, ¿por qué hay alguien que mata? Porque, bien, matas en 1000 circunstancias. Matas en guerras, matas en guerrilla, matas por ideología, matas por robar, matas... ¿Por qué alguien puede matar a alguien que supuestamente ama? Bueno, más allá de que el feminicidio sea una luz roja, de que a nivel estructural nuestra sociedad está con bastantes problemas, y no solo el feminicidio, los altos índices de violaciones infantiles, trata y tráfico, es una luz de alerta a nivel estructural de la sociedad. Pero si entramos al plano de lo que es la salud mental, primero vemos que hay una ausencia total de políticas estatales de prevención en cuanto a este tipo de problemas. No hay una política de salud mental, de promoción, de cuidado de la familia. Y bueno, entrando ya a esto que es por qué un hombre llega a cometer un feminicidio, pues hay muchas variables, ¿no? Una de las principales son que el 50% de los hombres que llegan a ser maltratadores o feminicidas tienen algún componente de algún trastorno mental, que viene a ser una personalidad psicopática, ¿sí? Personas que de alguna forma son fríos emocionalmente, que no ven a las mujeres como sujetos de derecho, las ven como objeto, ¿sí? Entonces buscan determinado fin para acercarse a ellas y bueno, ¿no? Llegan al punto en el que la ven como un objeto y deciden asesinarla, ¿no? Por múltiples variables, puede ser los celos, la posesión, etcétera. Pero alguna vez he dicho eso y me han sacudido, me han dicho, lo que estás haciendo tú es justificar. ¿Estás justificando por celos? ¿Estás justificando por alcoholismo? ¿Estás justificando por problemas de la infancia? Y eso no se puede hacer. Definitivamente no es una justificación, porque hay otro 50% de hombres que están en pleno juicio y conciencia de sus actos y que tienen esta estructura tal vez centrada en el patriarcalismo, que ven a las mujeres como parte suya, como objeto propio y bueno, tienden a cometer este tipo de delitos. Yo creo que ninguna de las dos opciones llega a ser justificable. Y bueno, frente a eso tenemos que tomar acciones de prevención. No, yo les dije, no me miren, tómense la palabra, bueno, sin ningún problema. A mí me gusta escuchar, Mario. Yo creo que se han hablado de varios factores un poco mezclados, ¿no? Uno es el tema del diagnóstico, de la cantidad de casos que están ante la justicia, independientemente de que hayan sentencias. Yo creo que ahí tenemos otro problema estructural, que coincido con Sonia, hay una impunidad y hay un problema estructural en la administración de justicia, ¿no? La mayor parte de los presos están sin sentencia en nuestro país, ¿no? Más del 60%, me atrevería a decirte que el 70%. Seguramente Gabriela tiene los datos actualizados. En relación al problema y a las causas de la violencia que tú planteas, más allá de la preocupación por la prevención,
que plantea Patricia, yo creo que no tenemos un adecuado enfoque, ni siquiera una adecuada comprensión del fenómeno de la violencia. O sea, ¿qué es la violencia y cómo se manifiesta? ¿Qué pasa antes de llegar a un feminicidio? O sea, pensamos que haciendo campañas de decirles a los hombres no la golpees y a las mujeres denuncias si sufres violencia, estamos resolviendo algo. Pensamos que teniendo la ley 348, creando juzgados especiales, teniendo una FELCB, vamos a detener la violencia. Las cifras nos están diciendo que todo eso es insuficiente. Las cifras que tenemos hoy día, Mario, no son distintas de las cifras del año pasado o del anteaño pasado o de muchos años atrás. El CIDEM, que ha sido la primera organización en darnos estadísticas de las muertes violentas de mujeres, que hoy se conocen como feminicidios, hace años atrás ya había dicho que una mujer muere cada 3 días y las estadísticas que tenemos nos siguen diciendo una mujer muere cada 3 días y el Estado no puede hacer nada para detenerlo. Y la sociedad sigue rasgándose las vestiduras todos los días ante las cifras, ante la cantidad de huérfanos que tenemos y no estamos logrando dar respuestas. Y yo sí me siento interpelada como autoridad y creo que todas nosotras, porque tenemos que cambiar esas políticas. Sí, yo creo que coincidiendo con las compañeras aquí sobre cada una, quizás el tema de las cifras, a mí me parece que hay que trabajarlo mucho más como parte de las políticas. Bolivia no tiene realmente, salvo las cifras de la Fiscalía, que muchas veces son tardías y no sirven para prevenir ni hacer política, no tenemos una buena encuesta de violencia. Hay una que el INE ha hecho y que sin embargo circula mal y no es demasiado útil. Pero hay un tema de las cifras como desafío fundamental. Pero yo creo que las dos compañeras han dicho algo muy importante, que es la naturaleza estructural de la violencia. O sea, aquí en nuestro país pertenecemos a una cultura donde estamos acostumbrados desde que nacemos a ver que las cosas se resuelven de a malas. O sea, hay un contexto general en el que el que dialoga, el que concede, el que escucha, no es respetado. Aquí el que resuelve de a malas, a lo macho, es el que tiene legitimidad social. Segundo lugar, es que Bolivia, si bien es un problema mundial, Mario, en todos los países, salvo los países decentes donde hay democracia y derechos humanos, que son probablemente los países nórdicos y algunos países europeos, este es un problema muy serio. Pero en el caso de América Latina, Bolivia está en el lugar más bajo de defensa de los derechos de las mujeres. La tasa de feminicidio en Bolivia es igual a la que tiene El Salvador, que es un país donde ha habido guerra hace poco y donde todavía muchos están armados, como quiere Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Entonces, hay un tema realmente severo estructural de cómo la sociedad aborda el tema de la violencia. Pero a eso se suma que no hay políticas. ¿Sabes qué son las políticas en Bolivia? Meter al ataúd a las mujeres muertas. Entonces, cada que se matan a una mujer, las metemos al ataúd. El tema de fondo es, ¿qué ha hecho el Ministerio de Educación en 20 años o en 30? No quiero hablar del proceso de cambio, estoy hablando históricamente. ¿Alguna vez te han educado a ti en el respeto de los derechos humanos, en lo que es el valor de la convivencia social? Cero. Y este gobierno tampoco. ¿Qué han hecho los servicios de salud? Tú vas a denunciar con un morete y el médico vuelca la cara porque dice, no me quiero comprometer para ser testigo. ¿Qué ha hecho el sistema judicial cuando la ley 348, de la que se habla tanto, tiene un elemento crítico que es la conciliación? La OEA acaba de hacer una recomendación de ley modelo, digamos, donde lo primero que prohíbe es integrar el tema de la conciliación, porque las mujeres que concilian lo hacen porque se cansan de ir a la justicia que no funciona, pero además porque la ley habilita a la conciliación, que significa retirar la causa. Entonces estamos en el peor de los mundos. No hay una ley que sea realmente eficaz. Tenemos 17 tipos o 16 tipos de violencia que nadie entiende nada y los jueces tampoco. Pero cuando te matan o afectan tu vida, lo que hacen los medios de comunicación, los correligionarios políticos, las legisladoras que tienen la boca callada. El otro día, por primera vez, Adriana Salvatierra dijo que les había fallado la fiscalización, ¿no? Entonces, en ese contexto, realmente hablar de feminicidio obliga a lo que dice la compañera, que es
¿Cuáles son las causas estructurales? La desigualdad, la discriminación, la falta de empleo, la falta de respeto. O sea, cuando tengamos todo eso resuelto, van a disminuir, de hecho, las muertes, porque las mujeres no lo vamos a permitir, porque va a haber acceso a la justicia. Y entonces, claro, en ese contexto, realmente, ya ni hablar de cómo las autoridades, qué bueno que la compañera esté, porque realmente comenzando el presidente, terminando el ministro de gobierno, tienden, y el Héctor Arce, terminan siempre minimizando las denuncias como si fuera algo banal. Pero Sonia, perdón, hay un tema más, ¿no? Es el enfoque punitivo y sancionador que damos. O sea, es un problema de reacción de las instituciones. Y mientras el tema de violencia, y sobre todo la violencia de género, sea enfocada como un problema de seguridad ciudadana, como un problema de la policía, y no como un problema de salud pública, que eso es lo que tiene que ser, de convivencia, efectivamente no vamos a abordar ni vamos a actuar oportunamente, porque todas estas instituciones, Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Policía, etcétera, intervienen cuando ya se produjo el hecho, pero además el hecho no en un momento de violencia psicológica, violencia verbal, sino en un momento en que las agresiones físicas han llegado a tal nivel que recién ha ameritado la intervención de las instituciones policiales. Y por eso es que al principio decía que es muy importante entender la violencia y el ciclo de la violencia. Creo que todas coincidimos acá, y Mario también, debes coincidir con nosotras, en que la violencia no empieza con un feminicidio, termina en un feminicidio. Empieza con maltrato psicológico, maltrato verbal, ¿no? Y la violencia va increciendo y la tolerancia de la víctima va aumentando. Entonces, ¿cuáles son las primeras instituciones que van a aproximarse a los hechos de violencia? Son los centros de salud. Son los centros de salud donde llega la gente antes de llegar a una posta policial. ¿Y qué políticas tenemos, qué acciones realizamos en los centros de salud? Todos los datos que tenemos son de la FELCB y de la Fiscalía o del Ministerio Público. ¿Cuántas agresiones se han identificado en nuestros establecimientos de salud? Si bien tengo entendido que existe un protocolo de atención a nivel de centros de salud centrado a lo que es, ¿no?, la prevención y atención de casos de violencia, vemos que a la hora de la hora, como decía la compañera, esto viene con una serie de trabas. Una mujer, después de ir al centro médico, la derivan a la fiscalía, quiere hacer su denuncia, pero ¿qué pasa? Las medidas de protección se retrasan tanto que la víctima vuelve a la casa y nuevamente tiene que estar con su agresor y termina muriendo, ¿no? Entonces hay muchas falencias estructurales, pero sobre todo la lentitud de este sistema judicial que no protege oportunamente a la víctima. Pero ahí es algo, perdón, Pati, y luego no me meto más. A ver, es el tema de que, ¿para qué recolecta información el sistema de salud? ¿Para pasárselo a la policía, al Ministerio de Gobierno? No. O sea, debería ser para hacer un diagnóstico del problema de la violencia, de las causas estructurales y de los factores concomitantes a los hechos de violencia. Y como sabemos, la violencia se reproduce y también sabemos que esto repercute en niños, en la violencia escolar, a veces el bullying, los niños suelen ser agresivos o suelen ser retraídos. Necesitamos un sistema de información que oriente las políticas públicas y que esté orientado a la protección de las mujeres. Y yo quiero decir que la ciencia ha servido para frenar y disminuir hechos de violencia similares a los que sufrimos las mujeres. O sea, parece increíble, pero en Cali, hace unos años, el alcalde logró reducir las cifras de violencias, de muertes violentas por armas de fuego, incluso conflictos entre carteles, aplicando un enfoque epidemiológico, tratando el tema de la violencia entre carteles como un problema de salud pública. ¿Qué hizo? Hizo un diagnóstico como médico que es, epidemiólogo, identificó los factores asociados y empezó a intervenir en los factores asociados y a reducirlos. Y yo creo que si eso ha funcionado, ¿y por qué no empezamos nosotros a cambiar las prácticas que tenemos que nos han demostrado que son absolutamente ineficientes? Yo, Mario, tengo otra visión, tal vez, sí concuerdo en muchas cosas con ustedes, pero sí creo que mucho de lo que ha pasado y lo que estamos viendo ahora también es que ha habido una interpelación también a las relaciones de poder hombre y mujer. Creo que el Estado le ha dado, a través de sus leyes, sus políticas, le ha dado cierto poder a las mujeres, acceder a cargos políticos tradicionalmente ocupados por hombres, el hecho de que puedan tener propiedad sobre la tierra, diferentes mecanismos, digamos, de empoderamiento a la mujer,
que han interpelado de nuevo, ¿no? Este equilibrio, han movido este equilibrio, digamos, asimétrico, y que está generando también que el hombre actúe para no perder sus espacios de poder. Yo creo que la base de la violencia contra la mujer está muy enfocada en eso también acá, ¿no? Cuando dicen celos, son celos, digo, pero habría que entender qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado en la relación entre el hombre y la mujer, qué era lo que ha causado las disputas. Y en la mayoría de los casos hemos visto el caso del policía, ¿por qué? Porque quería cobrar la renta cuando están separados, ¿no? Entonces, si bien yo creo que me parecería un poco injusto no reconocer los avances de la ley, primero reconocer que existe la muerte por ser mujer, es decir, el Estado ha tipificado el feminicidio como tal. Segundo, que la violencia contra la mujer hoy en día, a diferencia de otros países, es un delito público, no privado. Es decir, si yo veo a alguien que está siendo violenta con él, yo puedo también llevarlo a la justicia. Pero sigue siendo instancia de parte, claro, ¿no? sigo pensando... El caso de Jorge Silva es un ejemplo, ¿no? Sí, yo digo, entiendo que el Estado ha hecho, digamos, en la parte punitiva, como decían ustedes, ¿no es cierto? Todo es la policía, la justicia. No estoy yo tratando de decir que la justicia está bien porque porque la policía ha metido a la cárcel a más de la mitad de los feminicidas, ¿no? O sea, yo reconozco la justicia y eso es un tema estructural. Creo que aquí todos estamos de acuerdo con que la justicia tiene problemas estructurales. Pero sí, yo creo que el Estado todavía no ha trabajado en interpelar al patriarcado, en ver en qué mensaje se manda al hombre hoy en día. Siempre estamos enfocados en la víctima, en la justicia, los programas son que las mujeres se tienen que sentir mejor, tener mayor autoestima, y nunca se habla del rol del hombre. Y que es además, el hombre es no solo el que más mata a los hombres, sino es el que más mata a las mujeres. Y ahí creo que tenemos una tarea pendiente. Sí, pero yo he escuchado mucho, este es un debate, tú comprenderás, Mario, internacional, y la propuesta esta de pensar que de alguna manera el olvido a los hombres tiende a volver a victimizar al perpetrador, ¿no? De hecho, hay países en los que ya no se cuentan las mujeres muertas, porque esto siempre tiende a mostrar a la víctima, sino se está hablando de cuántos hombres, si hay 100 muertas, entonces cuántos hombres han matado. El número de muertas es correlativo al número de hombres asesinos, ¿no? En el tema del lenguaje es muy importante. Pero existe una tendencia para explicar este fenómeno como algo que fuera una reacción adversa a los derechos conquistados, ¿no? Entonces, como hay paridad y como hay Juan Azulú y no sé cuántas señoras en el poder, entonces los hombres estarían enojados y no tolerarían los derechos que las mujeres han conquistado y van y te matan, ¿verdad? Esto ya ha sido bastante discutido y de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho explicaciones, porque mira, si bien como decía Patricia, ¿no? Hay un perfil que es la dimensión psicológica, que ella la maneja, pero yo como socióloga tengo que agregar que efectivamente, si tú ves el perfil social de los perpetradores, son todos unos señores como tú, buena gente, simpáticos, profesionales, agradables, ¿no? Queridos por la sociedad. Que no se les ven los ojos que son unos asesinos, son, ¿no? Psicópatas integrados, exacto, como se llama. Aparentemente son. Entonces son militares, son deportistas, mira, ¿no? O sea, se han hecho muchísimos esfuerzos por llegar al perfil sociológico del perpetrador y todo eso ha fracasado. Entonces ahí hay un tema que y más bien alentando que haya una política integral, es importante el análisis político, social, jurídico y la atención y el diagnóstico psicológico. Eso es, por un lado, un tema muy importante. Pero en los países donde las mujeres conquistan derechos efectivos, como dice la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación, es que no basta con tener derechos, sino de ejercerlos realmente. En los países donde las mujeres conquistan derechos y los pueden ejercer, no las matan. Las matan en las guerras,
las matan los carteles, como fue el caso de Juárez en México, las matan los que creen que con esos derechos están arriesgando su poder. Pero la sociedad tiene que tener políticas efectivas de ejercicio de los derechos de las mujeres. Eso quiere decir que tengan empleo, que tengan ingresos, que tengan educación, que puedan dejar a sus hijitos cuando van a trabajar y no tener que dejarlos abandonados. En fin, hay que tener autonomía económica, autonomía social, control sobre su cuerpo y no la degradación de los cuerpos donde los hombres todavía creen que son dueños de eso. Entonces sí, pero no hay que dirigirse a los hombres, creo yo, solamente hay que dirigirse a la sociedad. Para eso tiene la escuela, la familia, la iglesia, una cantidad de instituciones donde la que tienes que enseñar es a convivir, no a decirles a los hombres, oiga, no tengan miedo que las mujeres están avanzando, porque si queremos que las mujeres avancen, ¿no? Queremos que ellas ejerzan sus derechos y que le pongan freno con una justicia que funcione, porque hay países, vamos al Perú nada más. Si bien el problema estructural subsiste en el Perú, pero la cantidad de muertas y la aplicación de la ley es mucho más alta que en Bolivia. En Colombia, país donde ha habido guerrilla y donde ha habido narcotráfico, la justicia funciona y los casos se sancionan a la velocidad del debido proceso. Colombia es el país que tiene la tasa más alta de feminicidios, no. 2,9. No, la tasa más alta la tiene Bolivia en Sudamérica y Salvador. No, Bolivia tiene dos. Pero bueno, más allá de las cifras, yo te voy a decir objetivo. que ese es un tema que yo he trabajado durante muchos años y de verdad lo que hace la diferencia en Colombia es que hay un sistema de justicia impecable. ¿No? Y eso ayuda a que además las organizaciones que trabajan con la sociedad civil hacen un trabajo de... Sí, y ese es otro elemento alarmante, ¿no? Es el papel de los jueces, de los fiscales en estos procesos. O sea, yo soy muy franca, hace unos años atrás he dejado de compartir noticias de feminicidios en mis redes sociales, pero me siento muy frustrada. O sea, yo dije, la segunda o la tercera vez dije, yo no lo hago más, porque hoy comparto y mañana va a ser otra y pasado va a ser otra, y de nada sirve el indignarnos socialmente. Y lo que pasó en el caso que yo recuerdo y que creo que también pasa estos días es que alertadas las autoridades judiciales por las denuncias de estas mujeres que se aproximan a pedir socorro, auxilio, protección para ellas, para sus familias, porque están sufriendo amenazas, muchas veces ponen en libertad en 2, 3 días a los victimadores para que ellos vayan a delinquir y a asesinarlas. Eso es lo frustrante. ¿Cuántos casos hemos tenido de esos y cuáles son las acciones que se han tomado contra las autoridades judiciales que no solo no han garantizado una protección adecuada a las mujeres que están denunciando y pidiendo protección, sino además han puesto en libertad al perpetrador para que mate a la víctima, ¿no? Y ha pasado. Pasó, creo que en Achacachi hace un par de años, justamente. La muchacha había sido víctima de violación y el tipo la amenazó a ella, al padre, al hermano. Fue puesto en libertad por el juez, pese a las amenazas, pese a ser un violador identificado, y va y mata al padre, a la familia. O sea, en Trinidad hace 2 semanas ha sido. Exacto. ¿Y dónde está la responsabilidad de las autoridades judiciales y policiales? Existe una negligencia y una falta de sanción a esas autoridades que no ejercen bien su rol. Claro. Y lo mismo pasa con los menores. Además, o sea, realmente estamos frente a un sistema institucionalizado de impunidad, ¿no? Sí, pero yo realmente no, o sea, primero creo que los datos, yo estoy presentando datos sobre base, con fuente oficial y todo eso, no estoy diciendo esto es más porque sí y así es, ¿no? Sin presentar creo que... 8 sentencias. Yo creo que... insisto en que yo no quiero exculpar a la justicia, yo sé, pero yo no creo que el castigo sea inhibidor de la violencia. Es más, se sabe que la pena de muerte no ha reducido los niveles de delincuencia en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ese es otro extremo, ¿no? Creo que no, cuando alguien es violento no piensa en cuántos años le va a estar en la cárcel, ¿no? Entiendo que es importante la justicia,
Pero creo que si uno diría, por eso yo he presentado estos datos, porque digo, a ver, ¿cuál es el castigo para esta persona, para el feminicida? ¿Que le den una sentencia o que le quiten su libertad? ¿No? Entonces, pero a pesar de eso, yo creo que tenemos que ver los temas estructurales. Y de nuevo, entiendo, sí hay que trabajar en la familia, en diferentes ámbitos, pero al final del día el que nos está matando es un hombre, en su mayoría de los casos. No son... Yo tengo una pregunta, Gabriela, perdón. ¿Cuáles son, bajo ese enfoque que tú planteas, las políticas que está llevando adelante el Ministerio de Gobierno o el gobierno en general, ¿no?, en relación a este planteamiento que tú tienes, no punitivo, no solamente el tema de mejorar el acceso a la justicia, etcétera? Sí. O sea, ¿cómo abordamos? ¿Cómo trabajan ustedes? Por eso yo digo, bueno, primero, o sea, más allá de nosotros como Ministerio de Gobierno, lo que nos compete es la FELCB, ¿no? Y ahorita estamos... Bueno, vamos a presentar algunas cosas hasta final de mes, pero ahorita estamos estableciendo o sea, para la FELCB en específico, se le ha dado el 5% del IDH que lamentablemente las ETAs no han podido cumplir, ¿no? Entonces estamos creando mecanismos para que sean, además, sea más ágil todo este tema y se les pueda asesorar a los gobiernos municipales en cómo gastar más rápido, digamos, o gastar con calidad, digamos, ¿no? Sí, yo creo que eso, más que gastar rápido el tema. Luego, gastar de manera eficiente, estamos creando junto con ONU Mujeres este modelo de FELCBs mancomunados, porque no hay mucha cobertura, ¿no? O sea, es decir, la FELCB no está en todos los municipios. Entonces, la idea de la FELCB mancomunada es promover que 3 o 4 municipios, de acuerdo a los índices de violencia y también a la población, los 3 municipios, 4 municipios puedan unir lo que les corresponde del IDH y construir una FELCB o establecer al menos una FELCB que abarque a más de un municipio, ¿no? Entonces así aumentar la presencia. Tengo una pregunta jurídica, sobre todo por ahí me la puedes responder tú. En Estados Unidos sé que si alguien llega con moretones a un centro de salud, el centro de salud está obligado a llamar a la policía. ¿Aquí ocurre lo mismo? No. O sea, no hay obligación de, si alguien llega herido de bala, etcétera, nada de eso. Eso sí se debería reportar, entiendo. No, ¿se debería o se debe? ¿Hay una ley sobre el particular? Sí. Pero en caso de que una mujer llegue ensangrentada, le dicen, qué barbaridad, señora, la curan y se va. No hay forma de reportar. Yo te voy a contar una experiencia que he tenido hace poco tiempo. He acompañado a una mujer que había recibido golpes no mortales de parte del marido, pero la había golpeado y la había maltratado. Entonces la acompañé a la FELCB para que haya un examen forense. ¿Qué me respondieron ahí? Que yo acompañaba a la víctima en este caso, que tenía necesidad de orden fiscal. Y le digo, pero señorita, hágale el examen y después, era un sábado. No podemos hacer nada. Y encima la señora que atendía, la policía, me dice, es que pensó que yo era abogado, entonces me dijo, usted debería saber, los abogados ya saben. Y lo que yo sé, señora, es que una persona que viene a pedir un examen forense tiene que recibir la atención. Entonces, además de que se incumplen los protocolos, no se aplica la ley, el problema otra vez, Mario, creo yo, que estamos volviendo a que el grave problema de la justicia, que lo reconocemos aquí, creo que todas, ¿no? Hay un grave problema. Pero el problema no empieza ahí. Ese día cuando se están cayendo al cementerio. El problema empieza en el problema de la igualdad social, en el que en este país nos hemos acostumbrado, y lo que dice Cecilia es verdad, ya no quieres ni siquiera reproducir la historia de una mujer que la han matado, porque es la naturalización. Es como otro partido ganado de los machos, no sé, ya uno prefiere no alimentar. Y hay estudios en Venezuela, antes del gobierno de Chávez, se hizo un estudio muy interesante sobre el suicidio, donde se mostraba cómo la difusión de los casos de suicidio a veces contribuía a que la gente, por ejemplo, vaya al Puente de las Américas y se convierte como en un lugar emblemático.
Entonces, yo sospecho, porque no he hecho un estudio por eso, pero en nuestro país deberíamos hacer un estudio para ver qué impacto está teniendo y cómo estamos naturalizando la muerte cotidiana de las mujeres. Mi pregunta, Sonia, es ¿cuán comprometida estás con estos casos si te hartaste de reproducir las noticias? Es que no me harté en el sentido de que siento la frustración que dice Cecilia. Yo la sigo denunciando, pero nosotros estamos trabajando. Mira, yo fui parte del CIDEM, como tú bien sabes, y con el grupo de mujeres feministas con las que estamos trabajando, estamos haciendo una propuesta justamente para el futuro gobierno, que esperamos que escuche un poco más que ¿no? Para que se hagan cambios institucionales y se hagan cambios en las políticas. Pero el tema de la prevención que tú decías, es que si no hay prevención, ni Dios nos va a resolver el problema. Tenemos que empezar en la casa, en la escuela, con la educación y con sanciones que no sean la pena de muerte, claro que no, pero que sean justas, punto. Entonces, este es un problema integral que atañe desde la educación hasta el empleo, hasta la autonomía de las mujeres, pasando por la justicia, pero no centrarnos en el tema judicial solamente, porque es entregarles a los asesinos en sus manos para... ¿Viste lo que pasó en el Beni con estas mujeres que las violaban estando en detención preventiva? Entonces, yo insisto, a mí no me basta que haya 60 hombres presos, yo quiero que haya 2 sancionados, pero de verdad. Y yo quiero prevenir las muertes. O sea, a mí no me interesa llenar la cárcel de presos. A mí me interesaría realmente que detengamos las muertes de mujeres, que no sean 60, reducir a 50, a 40, a 30, ¿no? Y que realmente no tengamos que estar discutiendo estas cosas. A mí, de la respuesta de Gabriela, a mí me queda una preocupación, Gabriela. O sea, el hecho de que se trabaje con la FELCB es seguir reforzando este sistema. Me parece bárbaro equiparlas. Cabeza de sectores del Ministerio de Justicia. No, de todas maneras, por el ministerio. Claro. El tema es, por ejemplo, que uno de los diagnósticos que tenemos es que la mayor cantidad de agresores, como perfil de agresores, son los policías. Los militares. Y los militares, y abogados, y transportistas, ¿no? Los datos que tienen poder, o que buscan. buscan. Exactamente. Ese es el perfil de los agresores, ¿no? Más allá de otras variables. Entonces, ¿qué podemos hacer, Gabriela, desde el Ministerio de Gobierno para trabajar con ese sector, ¿no? De potenciales agresores, ¿no? Yo creo que esa es una necesidad que tenemos, no solamente porque son personas como cualquier otro, cuando dejan el uniforme, sino por cuando tienen el uniforme. Porque su potencial de agresividad aumenta, y de peligrosidad, digamos. Porque además en situación de poder violan a personas que están detenidas en situaciones circunstanciales, agreden a sus parejas, agreden a cualquier ciudadano. Hemos tenido un caso con una trabajadora del gobierno municipal que ha sido agredida por un policía, y este policía era reincidente. Entonces tenemos estos perfiles en la policía, y yo creo que el Ministerio de Gobierno tiene que prestarles atención. Ahí se están haciendo 2 cosas. Bueno, específicamente de las Fuerzas Armadas no conozco mucho, sé que han hecho un programa de masculinidades al interior. Para el tema de la policía, yo igual entiendo que el policía tiene un rol específico que es el de cuidado de la sociedad, y por eso llama mucho más la atención cuando un policía es el que maltrata, el que mata, todo eso, ¿no? Sin embargo, para mí no hay una profesión, digamos, ¿no? Creo que el machismo no escoge ni color político ni profesión. Para el tema de la policía se está haciendo una reforma en el sistema educativo donde se va a transversalizar todo el tema de género, para empezar. Eso es desde las escuelas iniciales. Y segundo, porque sí, una de las cosas que ha pasado es que cuando hemos activado esta línea telefónica para la denuncia de casos de corrupción, la mayoría de los casos que nos llegaban eran de estos temas vinculados a la violencia. Entonces, el Ministerio ha creado una comisión donde está revisando los casos, ¿no? Y para ver en qué están, cómo están. ¿Denuncias en la policía? Sí, de policías violentos. A ver, ¿no? Entonces, señoras, me da terror hacer esta pregunta, porque siempre se presta a malas interpretaciones. Me gustaría hacer la pregunta acá, pero me da terror la respuesta también. Por una sola circunstancia, agarrar y preguntarle y decir, he preguntado a varias personas antes de venir acá y toda la semana, si alguna vez había sido agredida
Y la respuesta es a ver que se atreva. Y pues mucha gente se atreve. Yo he sido agredida. Yo también. Yo he sido agredida y he sido agredida como detenida política en la dictadura de Banzer. Sí, pero eso fue no, escúchame. Pero es que el abuso sexual, si me hablas de agresión, hay agresión en el ámbito público y en el privado. He sufrido agresión en el ámbito público y también en el privado. He sufrido el autoritarismo de mi padre, lamentablemente, con situaciones dentro de la familia y conozco muy bien lo que es el miedo a la denuncia. Conozco muy bien lo que es el miedo a denunciar. O sea, yo entiendo perfectamente a esas mujeres que después de haber tenido 3 hijos con su pareja y el otro le pone a llorar y le dice nunca más, entiendo que lo disculpan. Porque a mí nadie me lo ha contado. Entonces, sí, y por eso como feminista para mí es importante decir, no es perder el miedo, ¿sabes qué? Es tan difícil, tardas años en contar lo que te ha pasado, pero cuando escuches, y claro, y ahora estamos viendo políticas públicas, y qué bueno que el Ministerio de Gobierno tenga esta iniciativa, pero fíjate que este gobierno ha hecho tantas iniciativas, y con 0 presupuesto, ¿cuánta plata tiene? Le están pidiendo a ONU Mujeres, cuando el papel de ONU Mujeres debería ser dar el apoyo a, ¿no? El Estado, con la cantidad de dinero que ha tenido, cómo no ha creado las herramientas para que las organizaciones de mujeres tengan la fuerza para actuar, para denunciar. Estamos a 13 años de gobierno y recién estamos escuchando que se ponen de acuerdo para hacer una llamada por teléfono. Y como ya se sabe, hay un teléfono para denunciar que nadie contesta. Que nadie contesta. ¿No? Entonces, de verdad, sí, es muy difícil si te a quemarropa te preguntan. Una de las cosas que hemos aprendido haciendo encuestas de violencia, Mario, es que hay que capacitar a los que preguntan. Probablemente la gente, a mí quién me toca, a mí no me snaides porque no soy quién, pero por eso hay toda una capacitación a los entrevistadores, a los encuestadores, para ver en qué circunstancias se le pregunta a la mujer. Porque por eso la encuesta del INE deja mucho que desear. Y ahí yo quisiera hacer tú tienes pacientes que van y te dicen, Pati, a mí me están golpeando, ¿qué hago? ¿Qué ha sido innumerable las veces que yo he acudido a la FELCB con una paciente que ha escapado de su casa con un bebé en brazos y yo he querido ayudar a que haga la denuncia. Y lo primero que me han dicho, no tiene su carnet de identidad, tiene que ir a otro macrodistrito, ¿no? O tiene que requerir solicitud del fiscal. Entonces, yo veo una experiencia que va más allá de romper el círculo de la violencia. Cuesta mucho a una mujer que sufre violencia reconocer su situación y pedir ayuda a su familia, a sus amigos. Cuesta mucho más dar ese paso de ir a dar la denuncia. Pero ¿qué es lo que pasa? Denuncias y recibes una tercera victimización. Esta vez no es de tu agresor ni de la sociedad, es de la institución judicial, del policía que esté enfrente tuyo, que te empieza a cuestionar la verdad o no de los hechos. Pero más allá de eso, el solo hecho de ir a vivir en la fiscalía, ir a solicitar tus medidas de protección, ir a solicitar que la fiscal te escuche, es un vía crucis para la víctima. Y muchas de las mujeres que ven un muro frente a ellas deciden volver a su casa porque no tienen ni el dinero ni los recursos, las maltratan, los policías no están capacitados psicológicamente para recepcionar una denuncia y existe mucha frialdad, por demás la retardación. Entonces, ¿qué hace la víctima? Apenas ha roto todas esas brechas para llegar a denunciar, se frustra, no tiene dinero, no tiene apoyo y vuelve a su casa con el agresor. ¿Y qué sucede? Puede ser un feminicidio. Así es. De hecho, tenemos una pirámide, ¿no? Es de la cantidad de casos de violencia. Tú puedes tener 100 casos. Con suerte, un 80, 60 llegan a un centro de salud. Del centro de salud llegará a la policía un 50, 40%. A instancias judiciales, a presentar una denuncia formal, llegará un 30%, un 20%. Y de ahí, ¿cuántas sentencias tenemos? No, y de ahí también cuántas se arreglan nunca más, ¿no? Que la conciliación, ¿no? Que es tan peligrosa. Es la famosa conciliación que está prevista en la ley, que se promueve, pero que es un abuso, que se promueve desde las instituciones. Que la expone a la mujer. La conciliación es muy peligrosa porque la expone a la mujer. No me puedes desmentir así. Estamos capacitando. El tema, no, a ver, el que tema está de en la ley, pues la conciliación. Nosotros hemos visto, hemos hecho un estudio, sobre todo, principalmente en fronteras, ¿no? Sobre este tema de la atención del policía y
cuando la mujer, es que no es un tema solo de que concilia porque el policía le deja conciliar. No, está en la ley, discúlpame. Ya. Entonces, lo que nosotros hemos visto que también es que no se ha establecido todavía los mecanismos de qué debería, o tal vez están en la ley, pero qué hace la víctima una vez que decide abandonar el hogar, ¿no? Porque además es la víctima la que tiene que salir, no es el victimario, por ejemplo, ¿no? Claro, es otra cosa podemos hablar de la justicia. Todos creo que estamos de acuerdo en el tema de que la justicia hay que contar 10.000 experiencias. Hay jueces que han dado la orden al agresor para salir. La oficina jurídica tiene una cantidad enorme de casos de agresores que han debido salir por orden del juez. Pero tampoco creo, yo tengo la impresión, que tampoco puedes agarrar y condenarlos a cadena perpetua. No, pues hay que hacer por eso debido proceso, por eso la velocidad del Ahora seguimos dándole vueltas a este asunto de cómo enfrentar el asunto, y mi pregunta es ¿cómo lo prevenimos? ¿Dónde es el inicio? ¿Dónde es el génesis de todo esto? Tengo la impresión de que recolectores y cazadores se dividieron, es decir, tenemos una evolución de años donde yo te golpeo, yo te maltrato, yo te ejerzo presión psicológica muy fuerte porque soy más fuerte que tú y nada más. Porque físicamente soy más fuerte, nada más. Y esto, claro, por ahí suena un poco a Víctor Hugo Cárdenas, que tuvo una mala idea en su campaña, de decir, ¿qué es la democracia? La democracia son dos lobos hablando con un cordero, ¿qué es lo que se va a cenar? La diferencia es que el cordero está armado. Ese es un concepto de la democracia bastante duro, etc. El fondo del asunto es que yo te maltrato por soy más fuerte que tú. No, pero yo creo que Gabriela dijo algo... Gabriela eres, ¿no? Gabriela dijo algo importante, que es reconocer las relaciones de poder. Creo que eso es un tema también central. No estamos en una sociedad de iguales, ni siquiera entre mujeres tenemos el mismo poder, ¿no? Entonces, el tema de la violencia es que en general te han educado, pero también por razones económicas, sociales y de todo tipo y culturales, las mujeres suelen tener menos poder para decidir, para salir, para denunciar que los hombres, que son los perpetradores. Este es el problema estructural, que tiene su expresión en muchas instancias, la salud, la educación. Entonces, claro, cuando ocurre eso, el abuso es mayor. Ahora, lo que ha pasado, a mi modo de ver en los últimos años en todo el mundo, es que a medida que, por ejemplo, la violencia es parte natural del contexto, las guerras son la forma de solución, escuchas a Trump y dices, pero todo es de malas, ¿no? Entonces, en un contexto así, por ejemplo, el ensañamiento es lo nuevo de esta violencia. Es verdad que siempre hubo violencia en el pasado, pero este ensañamiento de que los hombres matan y después de matarla, la destripan y la violan, y el grado de violencia es tan fuerte que efectivamente ahí sí tiene algo que ver con la rabia, ¿no?, masculina de esta mujer que no le ha obedecido. Pero hay mucho más en la violencia, que es como el entorno permisivo, la tolerancia y la rebeldía de las mujeres. Porque claro, antes el entorno era permisivo, pero te daba miedo salir a trabajar o ir con tus amigas o como este caso de hoy día, que la mató porque la señora se metió con otro después de que había terminado la relación con él. Entonces, hay mucho de eso, pero yo creo que el fondo del problema realmente está en que detrás de esta construcción hay unas relaciones de poder, como decía Gabriela, que son las que hay que atacar desde abajo. Y a nivel institucional, por supuesto, tratar de mejorar. Qué bueno que los policías, pero francamente a estos policías solo les entra el narcotráfico. Discúlpame, Mario, no gastar pólvora en gallinazo, ir a estas alturas a capacitar a la FEXB para que no le puedan pegar a sus mujeres.
o para que entiendan lo que es la violencia. Hay que hacer una reforma total de la policía. Pero parece que la policía aquí es la culpable de todo, y creo que no es así. No, pero estamos hablando de la iniciativa del Ministerio de Gobierno para capacitar. Y además, Mario, efectivamente, yo he trabajado unos años en la Oficina Jurídica para la Mujer, lo sabe Sonia. Estoy acordándome de Julieta, en Cochabamba, y efectivamente el perfil mayoritario de los agresores, las personas que eran denunciadas, eran policías, eran militares, eran abogados, eran transportistas, ¿no? Sabemos que el machismo atraviesa la sociedad, pero estos perfiles son mayoritariamente más repetitivos. Exactamente. Entonces sí amerita discutir también sobre ellos, porque si nos hacemos a los locos y decimos, no, la violencia está dispersa, es abstracta, no la vemos, tampoco vamos a intervenir. No, y a la violencia hay que denunciarla, y al violento hay que denunciarlo, y al acosador, y al violador, y al golpeador, etcétera. Hay que denunciarlos. Ceci, yo conozco gente con muy buena educación, con familias estables, etcétera, que le rompen la nuca a la mujer sin ningún problema. Es ¿No es exactamente lo que ella dice. Si tienes unos señores que son fantásticos, presentadores de televisión, actores, ídolos, futbolistas, políticos. Políticos, son ídolos totales y buenos, y van a la iglesia y comulgan. Pero es eso. Qué gran diagnóstico. ¿Y ahora qué hacemos? Te pongo un detalle más, Mario. Y esto lo hemos analizado, pero he hecho un trabajo sobre el enfoque periodístico de estas noticias, justamente pensando en cómo influye en la sociedad. Y es el hecho de que cuando ocurre un hecho de violencia, a veces los periodistas se aproximan a los vecinos, a la vecina, y preguntan, ¿y usted conocía al agresor? Y en la mayoría de los casos te decían, sí, era tan bueno. Era bueno. O sea, eso debería alertarnos, y esa debería ser una señal, porque estas personas que son tan buenas en la calle son unos demonios dentro de la casa, ¿no? Y es por eso que necesitamos hacer estudios de los perfiles de las víctimas, de los perfiles de los agresores, e ir identificando estos factores de riesgo, porque yo de verdad creo que deberíamos cansarnos de llevar estadísticas y de contar muertos y de contar presos. Deberíamos preocuparnos de decir cuántas mujeres estamos salvando, no cuántas mujeres tienen abogados, cuántas mujeres tienen acceso a terapia, a apoyo psicológico, cuántas mujeres tienen albergues, sino, exacto, cuántas mujeres hemos salvado de una relación que ha empezado ya con hechos de violencia, un sopapo, un golpe en la cara, etcétera. Ese es el momento en el que tiene que intervenir la institución y no dejar que esto llegue a mayores. Hay que enseñar a los niños en la escuela a detectar la violencia y a dialogar con los maestros. Cuando había programas para la detección, por ejemplo, de embarazo de riesgo, Mario, era una cosa muy interesante que la promovió el UNICEF, que era enseñar a los niños a ver cuando la mamá tenía los pies hinchados, o cuando porque los niñitos entonces le ayudaban a detectar riesgo de embarazo. El tema de la violencia es más difícil, yo entiendo, pero si tienes la colaboración de los maestros para empezar a trabajar el tema de detectar cuando hay un niño que está sufriendo violencia, ese es un tema. El presupuesto, Mario, es que el presupuesto, probablemente en gobierno hay un poco más de plata. En el Ministerio de Justicia, que es cabeza de sector, pregunta cuánto dinero hay, 50.000 al año. No, yo tengo que denunciar algo, así no me canso de decirlo, pero no lo he dicho aquí. Y es el hecho de que lo que pagamos, porque tú sabes que de acuerdo a la ley 348, todos los servidores públicos estamos obligados a sacar un certificado del CIPASE, es un registro de que no tenemos una sentencia por violencia. Resulta que pagamos 30 bolivianos. De esos 30 bolivianos, 10 bolivianos van al Ministerio de Justicia y 20 bolivianos van al órgano judicial. La pregunta es, ¿en qué se invierte? Estamos hablando de millones de bolivianos que no han servido para mejorar las instalaciones del IDIF, la calidad de los médicos forenses que tenemos ahí, ¿no? Que sean más empáticos por lo menos con las víctimas. Además aparece gente con certificado de que nunca hizo, cuando en realidad... La corrupción. No tenemos sentencias, es con sentencias. Y ante la ausencia de sentencias tampoco es relevante. Solo la Alcaldía de La Paz tiene más de 5.000 funcionarios o servidores municipales, ¿no? Calcula las instituciones de todo el país, los municipios de todo el país, ¿cuántos servidores públicos una vez al año tenemos que ir, pagar y sacar ese certificado dichoso? Pero no es anual, ¿no? Es anual. ¿Y qué se hace con ese dinero? Yo me pregunto. Yo vengo exigiéndolo, no es mi campaña personal, esa plata tiene que ir a ayudar a las mujeres.
La verdad, no engordar sé. la administración pública, No sé si ineficiente no está además. yendo a ese lugar tampoco. Yo sí. Sí, no está yendo. Tú sabes que no está yendo a ese lugar. No ha mejorado en La absolutamente realidad nos nada. muestra otra Solo cosa. pregunto, En voy a preguntar. absolutamente nada. Vengo con la respuesta, pero no sé la verdad. O sea, No, publicala, por favor, en redes Dime sociales. una cosa, Gabriela, ya que tienes estadística. Yo he visto una curva que dice baja el feminicidio cuando baja la cantidad de delitos también. ¿Está casado o es que el feminicidio es muy aparte de lo que es el índice de delincuencia? No, si incluimos las muertes de las mujeres dentro, sí, están incluidas. Lo que pasa es que obviamente mueren más hombres que mujeres, ¿no? En general, aparte de los asesinatos. Por otras causas. Por eso, sí. Pero baja el nivel, el índice de inseguridad medido por asesinatos, por ejemplo, homicidios, pero suben los feminicidios, ¿no? Entonces hay una relación inversa. Cuando hice la pregunta me da terror hacer la pregunta ¿quién ha sido agredida? Todo el mundo ha dicho sí. ¿Debería yo confesar que alguna vez he agredido? No, que yo he agredido. Nunca. Pero sí debo confesar algo ante ustedes, ya que están acá. Hago muchos chistes que seguramente podrían herir susceptibilidades. Sí. La violencia simbólica. No, esa violencia simbólica. Y eso el asunto es que yo soy periodista y suelo pensar que la libertad de expresión está por encima de muchas cosas hasta que aparece alguien muerto, ¿no? Exacto. Es terrible, es difícil, es complicadísimo el tema, ¿no? Lo que yo quisiera es que exista congruencia. La violencia simbólica está desde los chistes hasta el discurso del presidente, por ejemplo, donde vemos mucho contenido machista. Entonces, si realmente queremos que nuestras políticas, como la ley 348 sea efectiva, también tiene que haber una congruencia por parte de las autoridades en no perpetuar estas actitudes, estos refranes, estas frases tan patriarcales y machistas. Patricia, Cecilia, Gabriela, Sonia, no saben cómo les agradezco, me han hecho el programa más bueno del año, en todo caso. No, realmente, y la verdad es que nos hemos quedado ni a corte ido por culpa de ustedes, van a matar los auspiciadores. En todo caso, a Adrián Álvarez en la producción, a ustedes por habernos seguido, será hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias.